lógica es el conocimiento de la estructura de la razón y del pensamiento correcto, siendo entonces la ciencia que nos ayuda a razonar y pensar de manera rigurosa, válida y correcta para alcanzar la verdad. Este principio formula que el ser es decir, que todo objeto es idéntico a sí mismo, todo ente es igual a sí mismo, como por ejemplo, la silla es idéntica a sí mismo. Este principio formula que si el ser es, no puede no ser. Es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Como por ejemplo, no es caro, cuesta mucho dinero. Este principio establece que no hay término medio entre ser y no ser, o algo es A o algo es B, pero no puede llegar a ser C, como por ejemplo, el vestido o es azul o es blanco, no las dos cosas al mismo tiempo. Este principio dice que no hay verdades ni falsedades a medias. Este principio dice que nada es sin una razón suficiente. Nada puede ser considerado verdadero si no tiene la razón suficiente que lo justifique. Juega aquí la demostrabilidad, como por ejemplo, si un objeto cae al piso es debido a la gravedad. En filosofía, el concepto es la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. Es una forma de conocimiento intelectual y racional producto de nuestro entendimiento. Y para generar conceptos, primero captamos mediante los sentidos al objeto en sí para luego abstraerlo, es decir, interiorizarlo en nuestra mente y convertirlo en un concepto que luego nos servirá como materia prima para elaborar nuestros juicios. Claros, son de uso diario, como por ejemplo casa, y oscuros, no se usan con frecuencia y necesitan explicación, como por ejemplo ápice. Universal, se refiere a un todo, como por ejemplo todos los seres humanos. Particulares, determinan una particularidad, como por ejemplo algunos seres humanos. Unívocos, son un solo concepto, como por ejemplo silla. Análogos, se parecen por su forma o función, como por ejemplo el portero que cuida de un edificio a el que cuida de un arco. Equívocos, aplica a objetos diferentes, como por ejemplo muñeca que es un juguete o parte del brazo. Consiste en delimitar, precisar y aclarar brevemente las notas esenciales de un concepto. Este se divide en 4 tipos de definiciones. Definición esencial. Dice lo más importante que explique la esencia del concepto, como por ejemplo, el ser humano es un animal racional. Definición accidental. Se dan las características del objeto, como por ejemplo, el ser humano es un ser bípedo. Definición causal. Se explica cuál es el origen y la causa del objeto, como por ejemplo, el ser humano es un producto de la selección natural y la evolución. Definición teleológica. Se explica cuál es la finalidad o propósito del concepto, como por ejemplo, el ser humano existe para ser feliz. Aristóteles decía que el juicio es el discurso en el cual se afirma o se niega algo. Lo podemos llamar también proposición cuando forma parte de un razonamiento. Encontramos 3 elementos. Sujeto, el concepto de quién se habla, de quién se afirma o niega algo. Cópula, el elemento relacionador. Predicado, lo que se dice del sujeto.
Universales son cuando el concepto se toma en toda su extensión. Por ejemplo, todos los seres humanos son terrícolas. Particulares, cuando el concepto sujeto se toma una parte de su extensión. Por ejemplo, algunos seres humanos son urbanos. Singulares, aquel que hace referencia a una parte del concepto en cuestión. Por ejemplo, Albert Einstein fue un excelente científico. Afirmativos, establecen una compatibilidad entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, la guerra es violencia. Negativos, establecen una incompatibilidad entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, el calor no es frío. Indefinidos, ni afirman ni niegan nada. Por ejemplo, quizás vivamos en paz. Problemáticos, expresan posibilidades, indican que algo puede ocurrir o conocerse. Por ejemplo, es posible que mañana llueva. Asertóricos, anuncian un saber real pero subjetivo, es decir, lo que cada ser humano puede opinar. Por ejemplo, la música clásica es aburrida. Apodícticos, expresan una certeza, una necesidad de conocimiento. Por ejemplo, a mayor profundidad en el mar, mayor presión. Categóricos, enuncian una verdad, una afirmación absoluta. Por ejemplo, todo lo que sube tiene que bajar. Hipotéticos, expresan una condición de posibilidad de cualquier cosa, relación de causa y efecto. Por ejemplo, si te dedicas, triunfarás. Disyuntivos, expresan una doble o múltiple posibilidad. Por ejemplo, los gobiernos pueden ser justos o injustos. De hecho, se refiere la fáctico, a los hechos reales, relacionados con la experiencia y la observación, como por ejemplo, los volcanes erupcionan. De valor, no describen una realidad sino que valoran un hecho o una acción. Por ejemplo, esa novela es aburrida. ¡Me docean! El razonamiento, también llamado como inferencia, es una combinación ordenada y concatenada de juicios. Se pueden distinguir 4 maneras de razonamiento o inferencias. Inferencia deductiva. Es el razonamiento que obtiene el juicio particular a partir de una verdad universal o más general. Ejemplo, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Inferencia inductiva. Es el razonamiento que obtiene un juicio universal partiendo de juicios particulares. Ejemplo, la pelota cae, la piedra cae, todos los objetos caen. Inferencia inmediata. Es aquella que parte de una verdad conocida a otra desconocida, sin intermediarios. Por ejemplo, ningún hombre es árbol, ningún árbol es hombre. Inferencia mediata. Es el razonamiento que pasa de una verdad a otra por medio de una o varias verdades intermedias. Ejemplo, todo cuerpo tiene cantidad, la mesa es un cuerpo, la mesa tiene cantidad. La verdad es una característica propia de las proposiciones. La validez es una propiedad de razonamientos. Es tarea de la lógica determinar tal validez. En lógica se dice que un argumento es válido cuando la conclusión se sigue deductivamente de las premisas, mientras de las premisas y la conclusión se dice que son verdaderas o falsas. De los argumentos se dice que son válidos o inválidos. Argumento válido con premisas y conclusión verdadera. Freddie Mercury es cantante, Michael Jackson es cantante. Por lo tanto, Freddie Mercury y Michael Jackson son cantantes. La conclusión es una consecuencia lógica de las premisas. Argumento válido pero falso en su contenido material. Si todos los mamíferos tienen alas y los seres alados vuelan, entonces si los perros son mamíferos, los perros vuelan. Argumento válido con premisas y conclusión verdadera. Freddie Mercury es cantante, Michael Jackson es cantante, por lo tanto John Lennon es cantante.
La conclusión no sigue las premisas. Argumento inválido cuyas premisas y conclusión pueden ser verdaderas. Solo los que miden más de 1,80 juegan al baloncesto. Antonio mide más de 1,80, entonces Antonio juega al baloncesto. Es una forma de razonamiento deductivo, en el cual, de acuerdo a las reglas, pueden ser válidos o inválidos. Como podemos ver, consta de 6 partes, las cuales son la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, pero además tenemos el término mayor, el término menor y el término medio.